Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de Matesman. El día de hoy vamos a desarrollar los ejercicios que dejamos el video anterior, si no lo han visto, y si no lo quieren ver, no importa, pueden ir al final de los ejercicios y lo que ustedes quieren es ver la mecánica de cómo se desarrollan estas demostraciones de lógica inferencial con reglas de inferencia. Hoy vamos a explicar cómo se desarrolla estos ejercicios, pero también vamos a comenzar con las leyes de Morgan y un par de reglas que se pueden aplicar aquí, aparte de las reglas de inferencia como tal. Entonces, las leyes de Morgan son así, ¿cierto? Entonces, cuando neguemos un P y Q, un P o Q, vamos a tener una equivalencia, sí, solo sí, al igual que con la negación de P, entonces Q. Aquí muy sencillo, la negación de P y Q o P o Q actúa de la misma manera. Negamos, es como decir menos por esta vaina, entonces da la negación de P, ¿cierto? Pero el símbolo cambia, entonces sería O, la negación de Q. Aquí ocurre exactamente lo mismo. La negación de P y la negación de Q. En cuanto a esta, equivale a P y la negación de Q. Son tres equivalencias. Cuando uno vea esto, equivale a esto, equivale a esto, equivale a esto, que nos van a servir en ciertos ejercicios donde se las puede aplicar. También vamos a explicar un par de equivalencias más o reglas que también se pueden aplicar a los ejercicios. La primera es que un condicional P entonces Q, sí solo sí, o sea, es una equivalencia. Cuando vemos que dice sí solo sí es como si fuera igual, que es una equivalencia. Lo mismo que para las leyes de Morgan, es que significan lo mismo. Entonces yo puedo decir 2 más 1 es igual a 3. 6 dividido en 2 es igual a 3. Entonces, un tercio por 3 sería igual a 1, ¿no? O 1 más 1 menos 1 es igual a 1. Entonces, o a la 0 es igual a 1. Son equivalencias. Entonces, aquí sería exactamente eso, una equivalencia. Entonces, la equivalencia nos ayuda a poder desarrollar los ejercicios a la negación de P o Q. Entonces, Q equivale a la negación de P o Q. Esto nos va a servir en muchos ejercicios. Y podemos hacer una pequeña demostración para ver que esto es cierto. Veamos que en las leyes de Morgan, la negación de P entonces Q equivalía a la negación de P y Q, ¿cierto? Pero ahora, como nosotros sabemos que P entonces Q equivale a esto, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a reemplazar ahí. Ya, si es cierto. Porque si no fuera cierto, no nos daría lo mismo. Negación de P o Q. Ahora que vamos a desarrollar esto, entonces ¿qué hacemos? La negación de la negación, digamos, negación de P es igual a lo que llamamos doble negación. La doble negación nos queda es como menos por menos, ¿no? En este caso no es exactamente igual, pero podríamos decir que tiene el mismo sentido. Menos por menos más. La negación de la negación, la misma premisa. Cambiamos el sentido con la ley de Morgan y negación de Q. Entonces, al darnos exactamente lo mismo, vemos que son equivalentes y que esto es cierto y esto también es cierto. Entonces, todas estas son herramientas que nos van a servir para desarrollar ciertos ejercicios. Ahora vamos a decir la última que podemos utilizar. Vamos a explicar esta ley, que es la contrarrecíproca después de la ley de Morgan y la equivalencia de P entonces Q. Entonces, esta es una ley lógica que establece que toda proposición condicional de la forma P entonces Q es lógicamente, la verdad muy bonita, equivalente. Me gusta para todos los que piensan que la matemática tiene belleza. A su negación invertida. O sea, la negación de Q, entonces la negación de P, ¿cierto?
Ambas, esto es lo importante, ambas tienen el mismo valor de verdad. ¿Cómo podemos explicar esto? P entonces Q, sí, solo sí, la negación de Q, entonces la negación de P. ¿Qué hago yo? La giro, la invierto con negación. Entonces, ella está aquí al final en el consecuente, pasa al antecedente negada. Entonces, al principio, en el antecedente pasa al consecuente negada. Y es una equivalencia que pues vamos a utilizar también. Las fauces. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al desarrollo de los cuatro ejercicios que dejamos en la explicación de la teoría de este curso de lógica. Entonces, la lógica inferencial y la regla de inferencia se utilizan para el desarrollo de estas proposiciones lógicas y sus valores de verdad. Pero en sí también son ejercicios con una mecánica y son demostraciones. Entonces, como hemos visto, nos dan unas premisas, ¿cierto? Estas premisas, según las reglas de inferencia, nos van a dar una conclusión. Por lo tanto, esta es la conclusión. Tenemos que llegar a esta conclusión. Entonces, vamos a hacer las operaciones consecuentes. Aquí vemos en 1 y 2 que hay una regla. ¿Cuál es? El modus ponens. Entonces, decimos Q, modus ponens 1 y 2. Recordemos que el modus ponens es que coincidan los antecedentes. Ya lo habíamos explicado, no importa lo que sean, puede ser A o C, que sean iguales los antecedentes. Ahí podemos concluir el consecuente. En este caso tenemos los antecedentes iguales, concluimos el consecuente, ¿cierto? Ahora, en el quinto paso, ya hemos acabado porque vemos que hay una coincidencia con una regla ya explicada, en este caso el modus tollens, el cual dice así: si tenemos los opuestos, ya no es como aquí en el modus ponens que eran iguales, sino que si tenemos opuestos, entonces podemos negar el antecedente en el consecuente. Siempre el modus ponens es a la izquierda y el modus tollens a la derecha. Solo aquí modus ponens antecedentes y aquí solo consecuentes. Entonces, con los consecuentes tenemos están en oposición, por decirlo así, están los opuestos, entonces negamos el antecedente. Y aquí tenemos Q, la negación de Q. Entonces la conclusión es la negación de R. Aquí es modus ponens 1 y 2. Recordemos que siempre en la demostración se tiene que enumerar, decir la ley, la regla, la cual estamos utilizando, la equivalencia, porque ya ahorita explicamos la ley de Morgan, la equivalencia del entonces, de la condicional, y la contrarrecíproca. Entonces, enunciamos modus ponens en 1 y 2. Y luego modus tollens en 3 y 4. Y ahí como utilizamos la regla, la estructura de la regla y llegamos a la conclusión, debemos decir que estas premisas son verdaderas y por tanto llegamos a una conclusión verdadera. Vamos al segundo ejercicio. Es bueno recordar y enunciar de que a menos que seas un genio, para poder aprender algo necesito la práctica. Entonces entre uno más ejercicios haga mejor. Cuando uno no entiende nada, pues dice uno, y no puede hacer uno como hacer el resto, pero poquito a poco. Lo decía yo en la explicación de la teoría. Cuando no entendemos y tenemos la práctica, y no tenemos tan buena memoria, pues hacemos una tablita con cada una de las reglas. Entonces, digamos, está la regla de Modus Ponens, está la de Modus Tollens. Recordemos que aquí puede ser opuestos, pero no importa si la negación está aquí arriba o abajo. El caso es que cumplan esa estructura. Y así, entonces, Modus Tollens Ponens. Y así, cuando nos dan las premisas y vamos a operar, tenemos la regla, entonces miramos cuando sirve. De eso se trata.
Bueno, aquí el objetivo es sacar la S, ¿cierto? Fácilmente podemos ya ver que aquí en las primeras dos está el modo Stolen. Aquí en los consecuentes tenemos lo opuesto. Entonces sería negación de P, modo Stolen, 1 y 2. La 5 pasa lo mismo con el O. O voy a Miami o a Ciudad de México. Entonces si no voy a Miami, entonces voy a Ciudad de México. Siempre pasa eso con el O, se puede confundir con el modo Stolen porque aquí están estas dos, son opuestas, ¿no? La premisa y su negación. Puede decir que hay una contradicción en la vaina, pero lógicamente lo que significa es esto. Si voy a Italia o voy a España y no voy a Italia, entonces voy a España porque o vivo a Italia o vivo a España. Entonces lógicamente es coherente. Y aquí sacamos la conclusión S y llegamos a la conclusión del argumento. Y vemos que es verdadero. Así ya vamos a ir desarrollando una serie de ejercicios en los cuales cada vez aplicamos más reglas y entendemos la mecánica de lo que estamos haciendo. Digamos, ahí en esos dos primeros hemos utilizado modo Stolen, modo Exponer y modo Stolen Pones. Entonces ahora aquí vamos a utilizar otras. Recordemos, estas son las premisas y esta es la conclusión. Los tres punticos significan, por lo tanto, en un texto, cuando hay que convertirlo, siempre tiene que haber un por lo tanto porque es la conclusión. Entonces, de nuevo, ya vemos que claramente hay una regla aquí, llamada silogismo hipotético. Entonces, yo la estoy poniendo en orden ahora para que haya mayor claridad, ¿no? Pero también hay que tener visión, digamos que no estuviera aquí, no las tenemos tan cerca, entonces se nos va a hacer un poco más complicado, ¿no? Pero hay que ir adquiriendo esa habilidad de observar y saber dónde están las reglas. Eso se llama silogismo hipotético. Que la explicación mía es que tengo dos premisas, ¿cierto? Que se conectan por medio de un puente, un camino. En este extremo está esta y esta, pero ahí, mira, aquí termina y comienza, o sea, como que hay un sentido en el cual, entonces como que hay una amistad, una conciencia y podemos unirnos. Estas se unen, y acá hay un puente entre ellas. Y recordemos que puede ser, digamos, que te dé primero la otra, ¿no? Pero hay que aprender a tener la visión, ¿sí? Si las ponemos al revés, también es igual. Porque aquí hay una premisa, ¿cierto? Tengo un puente, nos podemos unir. Pero en este sentido que vaya el camino, digamos, aquí vemos claramente que el camino es así, ¿no? Ahí es que podemos unir a estas dos. No es que haya colocar yo voy a red, entonces, pum, entonces P, sino P, entonces R. Y es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Es lo mismo hipotético. Que una de las más chéveres con el dinero de construcción. Entonces decimos P, entonces R, por silogismo hipotético entre 1 y 2. Listo. Ahora, tengo la R y la negación. Entonces saqué modus doble, negación de P, modus doble entre 3 y 5. Y ahora, la negación de P y P, el modus doble pone. Tengo la regla, que es S. Modus doble pone entre 4 y 6. Vemos que llegamos a la conclusión del argumento. Quiere decir que este argumento es una tautología o que es válido, es correcto. Si estas premisas que todas están unidas por un I llegan a una conclusión, es que es verdadera, porque las premisas son verdaderas, entonces debe haber una conclusión. Si estas son verdaderas, debe haber una conclusión verdadera. Bueno, para finalizar este video vamos a hacer otros dos ejercicios y en los próximos habrá mayor complejidad. Ya vimos que en el último hubo que aplicar más reglas y así para que puedan tener diferentes nociones y perspectivas y más ejercicios para trabajar y entiendan ustedes cómo utilizar las reglas, las equivalencias y las leyes de Morgan. Entonces, como no tenemos necesidad de hacer este modo porque aquí ya le tenemos la negación de Q, entonces vamos a aplicar otra propiedad, otra regla de inferencia, perdón, que es adicionar, porque yo necesito la W que está aquí. Esta es mi conclusión. Y para hacer el modo pone con el O, recordemos la regla.
La regla dice así. P o lo que sea. N, pongámosle N. Con el O yo puedo agregar lo que yo quiera. Lo que necesite. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿dónde hay una R? Está en la premisa, ¿no? Pero yo para poder sacar esta W aquí tengo que tener negación de Q o de R y aquí donde hay una R. Entonces cuando no hay, ya podemos decir, vamos a utilizar la adición. Ocurre diferente con el IN, ¿no? Con el IN tengo que tener las premisas, no las puedo agregar de la nada. Digamos que lo crea de la nada, como Dios. Entonces, yo para agregar con el IN tengo que tener las dos y ahí sí digo, para unirlas, por decirlo así, P y Q. Aquí puedo, lo que me cante el logo, lo que surja de mi imaginación, lo que necesite, al infinito. Lo agregar, entonces agregué una R. Entonces, ¿por qué? Por adición. Recordemos, le puedo decir muchos nombres a las adiciones, ¿no? Con el O puedo decirle solo adición. Y con el IN puedo decirle adjunción. Adjunción. O, si ustedes lo aprendieron así, adición disyuntiva o adición conjuntiva, conjunción. Adición conjuntiva. Entonces, de la manera que a mí me gusta es con el O A y si fuera con el I sería adjunción, o sea, A de J. Pero ustedes, si no, entonces la del O sería adición disyuntiva y la del I sería adición conjuntiva, dependiendo de cómo ustedes, el profesor, le haya enseñado, pero en realidad es lo mismo. Y ahora para llegar a la conclusión en el 8, tenemos un modo exponent, W, esto es adición de 6, y W por modo exponent entre 3 y 7. Llegamos a la conclusión. Ya este ejercicio es un poco más complejo, hay ley de Morgan, entonces vamos agregando una aplicación de leyes. Bueno, damas y caballeros, niños y niñas, muchachos y muchachas, en este ejercicio que es el último para cerrar este video, vamos a aplicar las dos adiciones que hay, la conjuntiva y la disyuntiva, o la adición sola y la adjunción. Entonces, la primera adición, como les digo, a veces no vamos a tener el orden así, pero aquí yo lo hago en ese sentido para que lo tengamos más claro. Aquí necesitamos esta R porque está en la conclusión y esta S, ¿cierto? Y vemos que para sacar esta R nos hace falta el W, pero con la O podemos adicionar. Listo, está regalada, por decirlo así. P o W, porque puedo agregar cualquiera. Adición o adición disyuntiva entre 1 a 2, perdón. Adición a 2. Ahora que tenemos la estructura del modo exponent, pues decimos R, modo exponent, entre 1 y 4. Ahora el 6, R y S. R y S, adjunción o adición conjuntiva entre 5 y 3. Y vemos que llegamos a que este argumento es válido, porque según la regla de diferencia es correcto por la demostración. Les agradezco por haberme visto. Suscríbanse y compartan si les gustó, denle like. Nos veremos en el próximo video y va a aumentar la comunidad de ejercicios. Y esto es más de más.